tenéis una guía sobre el contenido de la ponencia. En primer lugar, explicaré brevemente la actualidad del concepto de la psicopatía y luego, en estos 50 minutos, pues me voy a limitar a una serie de aspectos muy específicos que pueden ser de interés para todos los que trabajáis en el ámbito de la psicología forense, también en la clínica, como son estas cuestiones de debate acerca del concepto, acerca del diagnóstico, la relevancia de la psicopatía en la predicción de la violencia, cuestiones relativas luego al tratamiento. Haré un pequeño comentario sobre el tratamiento en los psicópatas jóvenes. Luego una reflexión sobre la relación que hay entre psicopatía y la sociopatía y luego haré una serie de conclusiones. Adelante, por favor. Muy bien. Si vemos la investigación publicada de los últimos 20 años, la cantidad es sencillamente extraordinaria. Es imposible, salvo que uno dedique todas las horas del día a eso y no haga nada, no trabaje en terapia, en fin, ni se dedique a dar clases ni a investigar, es imposible estar al día de toda la investigación. Hay más de 3.000 entre artículos, capítulos de libro y libros publicados desde el año 2000 hasta la actualidad. Y la ratio sigue aumentando. Bueno, esto lo que nos indica es que efectivamente se trata de un concepto de plena actualidad, un concepto donde atrae mucha investigación y no solamente además del campo de la psicología, sino también del campo de la psiquiatría, por supuesto todo lo relativo a las neurociencias, pero también hay artículos muy interesantes desde el campo de la filosofía, lo cual puede parecer sorprendente porque los filósofos no se ocupaban de estas cuestiones, ahora realmente se ocupan. Y luego, por supuesto, otras disciplinas que tienen que ver con el ámbito de la relación y del trato con gente, ¿verdad? Como el trabajo social, también la educación especializada, etc. La cuestión es que toda esta investigación surge fundamentalmente a partir de finales del siglo pasado y se empieza con lo que podemos considerar la imagen canónica de la psicopatía que desarrolla, como sabéis, el profesor Robert Hare, que es el autor de la Psychopathic Checklist, en definitiva la escala de revisión de la psicopatía, que ya veremos que es el instrumento más importante de estudio de la psicopatía, hasta tal punto que llega un momento que yo creo que es un problema en que se mimetiza el concepto de psicópata con el concepto de psicópata medido por la PCLR, pero de algún modo esta pequeña definición que cito de Robert Hare viene a sentar lo que es la imagen canónica del psicópata. Psicopatía, dice Robert Hare, se refiere a la disposición de la personalidad para seducir, manipular y explotar sin miramientos a los demás. Los psicópatas no tienen conciencia ni sentimientos por los otros, cogen lo que desean y hacen lo que les place sin el menor sentimiento de arrepentimiento y de culpa. De alguna manera, Hare lo que hace es introducir algo así como un tipo de sujeto diferente. Es decir, no solamente una persona con unas características distintas a cualquier otra persona, sino realmente un tipo de delincuente diferente a los demás. Alguien que, como vemos, no tiene sentimientos, no tiene ningún tipo de conciencia. En definitiva, es una idea hasta cierto punto cerrada, ¿verdad? Yo os adelanto que la investigación actual en estos últimos 20 años no apoya esta idea, lo cual no significa que los rasgos esenciales de la psicopatía no estén ahí. Pero sencillamente hoy en día entendemos que esta imagen de blanco-negro o sí o no no se puede sostener. La psicopatía no es un taxón, no es una categoría diferente, no habla de una cualidad humana distinta, sino que se trata de un espectro, es decir, en función de los rasgos diferentes que componen la psicopatía, los sujetos se encuentran ubicados gradualmente o dimensionalmente en cada uno de esos rasgos. El resultado es que hay muchos perfiles de psicópatas y en muchos de estos casos no podemos decir que no tengan conciencia o que no tengan ningún tipo de sentimiento de arrepentimiento o de culpa, o que todos sean particularmente hábiles en la seducción o en la manipulación, etc. Hare está de alguna manera definiendo una imagen, ¿cómo diría yo? Una imagen ideal,
o una imagen que se corresponde tan solo a un pequeño porcentaje de sujetos, en modo alguno al amplio espectro de sujetos de los cuales se podría plantear que tienen rasgos de psicopatía o que incluso tienen una condición de psicopatía en el sentido clínico, ¿verdad? Sin embargo, esta es la imagen de la cultura popular que existe. Es como si a la hora de describir a un esquizofrénico, por ejemplo, pues tuviéramos una única imagen, cuando todos sabemos que la esquizofrenia también tiene un espectro y hay diferentes modos de presentar el trastorno de la esquizofrenia. Es por ello que una de las ideas fundamentales de esta ponencia es que hemos de prestar atención al caso individual o en todo caso al grupo o subgrupo donde podemos ubicar determinados perfiles que podamos considerar homogéneos. Homogéneos con respecto a un propósito definido. ¿Por qué? Porque cuando establecemos una clasificación tenemos que preguntarnos siempre, ¿clasificar para qué? ¿Agrupar o formar grupos para qué? No es lo mismo pretender elaborar, por ejemplo, grupos para llevar a cabo un programa de tratamiento que elaborar grupos, por ejemplo, para predecir una posible reincidencia o elaborar grupos para estudiar determinados funcionamientos cognitivos o emocionales del sujeto. Entonces, mientras que podemos formar un grupo homogéneo con un propósito definido, a lo mejor cuando tenemos otro propósito, la agrupación de los sujetos que están dentro cambia por completo. Muy bien, la siguiente, por favor. Entonces, lo que he estado expresando anteriormente básicamente es que hay muchas formas de ser un psicópata. Hay diferentes modos de hacerlo y en estos diferentes modos de hacerlo también hay diferentes grados o intensidades de presentarse. El punto en el que nosotros, por conveniencia terapéutica o por conveniencia diagnóstica o por conveniencia de investigación, el punto en el que nosotros digamos que a partir de un determinado nivel, que a partir de un determinado grado voy a utilizar el concepto de psicópata o el concepto de alta presencia de psicopatía o presencia moderada de psicopatía o presencia baja o no existente de psicopatía, es hasta cierto punto convencional. ¿Por qué? Porque va a depender de, en primer lugar, el propósito de lo que queramos plantear y en segundo lugar, va a depender de el instrumento que estemos utilizando y la valoración que nosotros hacemos de los rasgos que estamos llevando a cabo, ¿verdad? Por ejemplo, si utilizamos los baremos del PCLR o de la PCLR que se aplican en Estados Unidos y en Norteamérica, el punto de corte es 30. Sin embargo, en muchos países europeos el punto de corte viene a ser 27 y en algunos casos incluso 25. En definitiva, dependiendo del contexto y muchas veces el propósito para lo que queremos utilizar, este concepto varía. Si yo quiero utilizar un criterio muy conservador porque lo que quiero es evitar la reincidencia, a lo mejor me interesa definir un grupo de riesgo de psicopatía en un puntaje más bajo, con objeto de no saltarme o no dejar fuera a aquellos individuos que creo que tienen riesgo para cometer un delito. Bueno, por supuesto que los factores genéticos son importantes en el caso de la psicopatía, pero también lo son los contextos socioambientales. Hoy en día hay una investigación muy interesante sobre la genética conductual, todo el trabajo que se ha desarrollado en los últimos años sobre la epigenética, que ha venido a descubrirnos que determinados rasgos pueden estar latentes y no ser activados a menos que en el ambiente aparezcan las condiciones adecuadas para que esos rasgos pasen del genotipo al fenotipo. Y ahí son importantes todos los estudios, por ejemplo, que se han llevado a cabo con el attachment, con el apego, porque en muchos estudios se llega a la conclusión que los estilos de apego inseguros, ¿verdad? Los que están basados en el rechazo, en definitiva, lo que son apegos inadecuados están asociados con la aparición de la psicopatía. En todo caso, si hacemos ahora una clasificación en función de la visibilidad o la identificación de la psicopatía, esta clasificación puede ser útil.
Por una parte, hay una división entre psicópatas criminales o no integrados y psicópatas integrados. Dentro de los psicópatas integrados, a su vez, existiría otra división. Aquellos que son criminales ocultos están integrados en el sentido de que la sociedad no los ha identificado como delincuentes, tampoco los ha identificado como psicópatas. Entonces aquí se incluyen desde asesinos en serie que están actuando o violadores que van a su trabajo y desempeñan sus roles sociales sin que la gente sospeche nada, hasta, bueno, pues por ejemplo, maltratadores que durante años están ejerciendo el maltrato y no son identificados, políticos y financieros corruptos, líderes de sectas, etc. He de explicar que no todos estos sujetos son psicópatas. Digo que son ámbitos en los cuales solemos o podemos encontrar con mayor facilidad psicópatas. Obviamente hay políticos y financieros corruptos que no son psicópatas. E igualmente líderes de sectas que pueden tener otro trastorno, pueden tener un trastorno narcisista de la personalidad, incluso algunos pueden tener trastornos asociados con la psicosis, inclusive algunos de ellos, ¿no? Pero sí que es verdad que son campos donde habitualmente se ha introducido la psicopatía oculta. Y fijaros que debajo de integrados, en vuestra parte derecha, aparecen los no criminales o funcionales. Este es un término con el cual habitualmente la investigación ha definido a aquellos sujetos que, a pesar de tener rasgos importantes de psicopatía, no llegan a mostrar un comportamiento antisocial o un comportamiento delictivo importante. Pueden ser amorales, pueden cometer infracciones, delitos leves, pero en general son personas que no pisan la sala de justicia o, como mínimo, nunca entran en la cárcel. Algunos de estos funcionales pueden tener incluso mucho éxito social, en tanto en cuanto que hoy en día hay una literatura interesante sobre esto. Se considera que determinadas características de la psicopatía pueden ser adaptativas en un determinado contexto donde la falta de escrúpulos o la falta de empatía o una elevada autoestima e incluso un ego inflado pueden ser factores facilitadores porque suscitan la seguridad o la admiración de los demás, suscitan el llevar a cabo las acciones estando centrados únicamente en los resultados, y en ese sentido puede ser caminos para estar cerca de posiciones de éxito. Y en el ámbito de lo que podríamos denominar psicópatas no integrados, que estarían los criminales de carrera, porque esto sí que tiene una investigación muy importante desde hace muchos años que señala que aquellos sujetos con una puntuación alta en psicopatía son aquellos que cometen delitos desde una edad más temprana, son más versátiles, duran más tiempo cometiendo delitos, cometen delitos de mayor violencia y son más refractarios a los programas de tratamiento. Hay un 5% de sujetos que de alguna manera, en términos transculturales, viene a constituir el núcleo duro del crimen. En ese 5% hay probablemente un porcentaje muy elevado de psicópatas. Pero tampoco podemos olvidar aquellos casos en los cuales los individuos no tienen una carrera delictiva prolongada, o mejor dicho, no tienen detrás de ellos una carrera delictiva importante, en ocasiones no tienen absolutamente ningún tipo de antecedente y, sin embargo, en un momento determinado cometen un delito de una gran violencia. De tal manera que esa acción no se corresponde con el pasado conductual del sujeto. Es decir, no hay esa tradición en el mundo del crimen o en el mundo de la marginación, pero que, sin embargo, cuando hemos tenido la oportunidad de estudiar a estos individuos, nos hemos dado cuenta que en ellos hay rasgos importantes de psicopatía, pero que probablemente por cuestiones ambientales, porque han crecido en buenos contextos, porque han sido personas inteligentes que han sabido utilizar sus oportunidades para integrarse, o por lo menos no han tenido grandes problemas intelectuales, han encontrado un camino, digamos, ordinario. Un camino ordinario que en un momento determinado, por determinadas razones, porque esto varía, se ha quebrado por completo porque el sujeto ha cometido un crimen de una enorme violencia. Por ejemplo, ha podido matar a golpes a una novia o a una chica que acababa de conocer, cuando se trata de un chico joven muy importante en la sociedad, con un cargo
o con un futuro muy esperanzador, por ejemplo, en el campo de la medicina, ¿verdad? O alguien que, sin tener anteriormente problemas relevantes, en un momento determinado, pues comete un doble crimen, un crimen además absurdo, porque no tenía ninguna justificación. En muchos de estos casos podemos encontrar componentes de psicopatía importantes. Adelante, por favor. Muy bien. Entonces, aunque todos supongo que tenéis una idea aproximada de lo que es la psicopatía y en algunos casos, si es vuestra especialidad, pues conocéis bien el tema, aquí voy a poner en esta diapositiva lo que se entiende habitualmente por los grandes rasgos de la psicopatía, que es tal y como están medidos por la PCL de Robert Hare, que, repito una vez más, se ha constituido en la herramienta absolutamente dominante para el estudio de aquellos psicópatas no integrados o criminales. La propia composición factorial de la PCL ya nos está diciendo que no se trata de una entidad monolítica, sino que la propia psicopatía tiene diferentes dimensiones. En concreto, como sabéis, la PCL distingue entre dos grandes factores. El factor 1, que incluye la faceta interpersonal y afectiva, que de alguna manera viene a representar los rasgos característicos de la psicopatía, son rasgos que definen mucho el concepto y aunque algunos de ellos pueden estar presentes en otros trastornos, como el trastorno narcisista de la personalidad o el trastorno límite de la personalidad, la suma de todos ellos en su unidad es muy específica de la psicopatía. Sin embargo, como sabéis, el factor 2 no es un factor exclusivo de la psicopatía. De hecho, el factor 2, en la medida en que incluye en la faceta 3 un estilo de vida irresponsable y en la faceta 4 las actividades delictivas o antisociales, bien puede considerarse bastante sinónimo de lo que es el trastorno antisocial de la personalidad. Dicho de otra manera, aquí básicamente lo que medimos es la vida irresponsable, aventurera, temeraria, que busca el beneficio de los demás, la gente que tiene problemas de autocontrol y que se implican en actividades conflictivas ya desde joven, con problemas de comportamiento desde niños y que continúan una carrera delictiva versátil, ¿verdad? Entonces, me gustaría que tuvierais en cuenta que no es lo mismo sacar puntuaciones elevadas en el factor 1 que puntuaciones elevadas en el factor 2. Dos sujetos pueden obtener una misma puntuación. Sabéis que la PCL incluye 20 ítems y que cada ítem se puntúa de 0 a 2, de tal manera que la puntuación máxima posible es 40. Lo que quiero decir es que podemos encontrar dos puntuaciones totales idénticas, pero un perfil detrás de esas puntuaciones diferentes. No es lo mismo alguien que tenga un factor 1 elevado y un factor 2 bajo, a que tenga un factor 2 elevado y el 1 bajo, o que las facetas también tengan puntuaciones diferentes. La siguiente, por favor. Ahí, eso es. Entonces, en esta otra gráfica vemos de nuevo la importancia de considerar los factores y las facetas dentro de estos factores. La investigación desde hace años nos dice claramente que la puntuación total de la psicopatía no debe de ser un criterio determinante. El criterio determinante, realmente la valoración profunda de la PCL tiene que venir del análisis de los factores y sobre todo del análisis de las facetas. Adelante. Un debate que actualmente es muy virulento y es muy interesante es hasta qué punto la PCL no introduce una tautología. Hay autores como David Cook y otros que se iniciaron con Robert Hare, escribieron artículos juntos, pero en momentos determinados, ¿verdad? Como en otros tiempos, en otros ámbitos, pues Adler o Jung se separan de Freud, pues aquí pasa un poco lo mismo. Por ejemplo, David Cook durante años pleiteó con Hare y le dijo, oye, mira, tú no puedes medir en el instrumento de la psicopatía, tú no puedes medir la delincuencia, porque entonces esto es tautológico, ¿verdad? Estás introduciendo el criterio dentro del predictor. Entonces, si tú dices que forma parte de la psicopatía la revocación de la libertad condicional, la versatilidad criminal,
el hecho de haber cometido delitos en la juventud, que son factores, que son elementos del factor 4 antisocial, estás poniendo, esto es lo que deberías predecir, pero estás introduciendo ya elementos de la conducta que tú en teoría deberías de predecir si quieres predecir la delincuencia a través de la psicopatía. Entonces David Cook, lo digo por si esto os puede resultar interesante, porque este modelo ya se ha aplicado en España, y hay colegas míos en otras universidades que lo han adaptado en España. David Cook introdujo lo que él llamó la evaluación comprensiva de la personalidad psicopática, donde a través de un estudio semántico de los conceptos que muchos profesionales a lo largo de los años han manejado en sus publicaciones acerca de cómo es o qué rasgos define al psicópata, él hizo un estudio, bueno, pues estadístico, buscando elaborar una pauta de evaluación donde se dejara fuera los componentes del crimen o de la delincuencia para establecer un valor de psicopatía basado exclusivamente en aspectos que, como veis en la diapositiva, conforman lo que podríamos decir la estructura total de la personalidad, de tal manera que el ámbito del apego, el ámbito de la conducta, el ámbito de la cognición, el ámbito de la dominación o el antagonismo, ¿no? Sería lo opuesto en el modelo de los Big Five, en el modelo de los 5 factores de la personalidad, sería lo opuesto a amabilidad, ¿verdad? El aspecto afectivo y luego lo que sería la estructuración del propio yo del individuo, ¿verdad? De su propia identidad. Entonces David Cook lo que dice es, queremos de verdad medir lo que es la psicopatía, olvidemos los delitos, porque eso es algo que deberíamos poder predecir y vamos a centrarnos en la personalidad estudiando todos estos componentes. Esta forma de ver la psicopatía es interesante porque en el ámbito no penitenciario o en el ámbito no forense, como ya veis, mucha gente, de hecho la mayoría de la gente no está en la cárcel. Si se estima que hay una prevalencia de un 1% de la psicopatía, es evidente que un 1% en España viene a ser 500.000 de personas. Es evidente que no hay 500.000 de psicópatas en las cárceles, ¿verdad? Actualmente en España en prisión me parece que hay 70 o 80.000 personas, quizá menos porque ha bajado el número de gente en la cárcel. Obviamente la mayoría de los psicópatas, algunos por supuesto cometen delitos, son integrados y no se detectan, pero la mayoría forma parte de ese ámbito en el que llamábamos funcionales o no delincuentes. Entonces esta pauta de la evaluación de David Cook, de la evaluación comprensiva, puede ser una perspectiva interesante para hacer una valoración fuera del contexto forense. Adelante. Por otra parte, es importante tomar en consideración hasta qué punto, volviendo de nuevo al ámbito forense, hasta qué punto realmente, si bien es verdad que los psicópatas, y recordad la definición que he dado en un principio de Robert Hare, y también la investigación ha señalado así, y por consiguiente, subrayo, si bien es verdad que la psicopatía está asociada a una delincuencia más persistente, a una delincuencia más violenta, a una delincuencia más versátil, a una delincuencia más prolongada, también es muy importante que tengáis en cuenta que no necesariamente detrás de los crímenes o detrás de las carreras criminales más violentas, no necesariamente tenemos a los psicópatas. Lo digo porque, de nuevo, combatiendo un poco la imagen de la cultura popular, es verdad que los psicópatas están sobrerepresentados en esos grupos más violentos, más persistentes, más intensos, etc. Pero aún así, muchos de esos grupos que contienen a los sujetos más violentos, muchos de estos individuos no tienen una puntuación elevada en psicopatía. Por ejemplo, en una investigación que hice con mi colega Marian García en Cataluña, investigamos a aquellos sujetos que presentaban una criminalidad más grave y cuya participación en los programas era más compleja o difícil. Entonces hicimos un estudio con 29 sujetos donde se incluyeron 5 asesinos en serie, 6 asesinos múltiples en un solo acto. En un solo acto implica que en una misma secuencia han matado a más de 2 personas, delincuentes instrumentales de alta violencia, es decir, delincuentes que
buscaban a través del delito, pues, por ejemplo, conseguir un robo, conseguir un botín, en definitiva, conseguir algo con gran violencia, que fueron 8. También analizamos a 4 homicidas sexuales y a 6 delincuentes sexuales graves. Bueno, en ese estudio, el siguiente, por favor. No, el siguiente. Ahí. Vale, en ese estudio nos encontramos con que muchos de estos individuos, que ya habéis visto que eran lo peor de lo peor, y teníamos homicidas sexuales, teníamos asesinos en serie, teníamos asesinos múltiples, etcétera. Observad cómo, bueno, aquí tenéis las iniciales de los individuos, aquí tenéis la puntuación en el factor 1, en el factor 2 y la puntuación en el total. Fijaros que hay tan solo un individuo que pasa el valor de 25, aquí tenemos el número 4, ¿verdad? Por arriba, con una puntuación de 28, luego tenemos una de 25, que es un asesino múltiple, luego tenemos un homicida sexual con 25 y luego tenemos un agresor sexual con 24. De tal manera que muchos de ellos están en lo que podríamos considerar una psicopatía moderada o baja. Por supuesto, los valores son superiores a los de la población. Normalmente la población obtiene una puntuación de 3 o 4 puntos, ¿verdad? Claro, aquí estamos hablando de 14, 12, pero aún así, si realmente tuviéramos que utilizar el criterio de 25, que en Europa suele ser un criterio entre 25 y 27 que se utiliza para establecer ese punto de corte que antes he comentado, que hasta cierto punto era convencional, realmente aquí tendríamos a 2 o 3 psicópatas. A 2 o 3 psicópatas dentro de lo que es la población más violenta de las prisiones en Cataluña. Repito, homicidios múltiples, asesinos en serie, homicidios sexuales. ¿Qué significa esto? Significa que no es necesario una psicopatía muy elevada para cometer un crimen muy violento o algunos crímenes muy violentos. Algunos de ellos tienen también un historial delictivo muy grande. La psicopatía está asociada, está relacionada, pero hay otras razones y otras circunstancias que pueden estar detrás de esto. ¿Y por qué? Vámonos hacia atrás, por favor. Hacia atrás. La otra. La otra. Esa es. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar, por ejemplo, que hay asesinos en serie o agresores sexuales que la faceta una interpersonal, que fundamentalmente describe a un individuo narcisista, egocéntrico, con gran capacidad de manipular y de seducir, a alguien que intenta dominar y explotar a través de sus artes, nos podemos encontrar con que muchos de estos son absolutamente poco hábiles en esto. Es decir, no tienen ningún encanto superficial, no son para nada hábiles en la manipulación. Es evidente que la faceta emocional o la faceta afectiva, en la medida en que mide los aspectos clásicos de la psicopatía, como decía Robert Hare, no tienen conciencia, no tienen sentimiento, es evidente que esos elementos suelen estar en estos individuos, pero aún así son 4 ítems. 4 ítems son, si puntuaran 2, que es el máximo en ellos, serían 8 puntos. Y luego tenemos la faceta del estilo de vida conductual y la faceta antisocial que, como antes os he comentado, es característica de lo que es la delincuencia habitual. Algunos de estos sujetos, o muchos de estos sujetos que hemos definido como individuos que han cometido los delitos más violentos que puede haber en la cárcel, no tienen un historial juvenil relevante. Por ejemplo, no tienen problemas de conducta precoces, me refiero ahora a la faceta 4, o no tienen delincuencia juvenil, o no se les revocó la libertad condicional, o no tienen una gran versatilidad criminal. Lo que quiero decir con esto es que puede ser muy importante valorar, por ejemplo, que en la faceta 2 tengan una puntuación muy elevada, pero de nuevo, los perfiles que definen al psicópata clásico, en el sentido de Robert Hare, que te dice, no, estos individuos cometen crímenes desde pequeños, estos individuos tienen una vida totalmente errática, irresponsable y además son encantadores, No, esto puede ocurrir en un porcentaje de casos que yo considero que es bastante pequeño. En otros muchos casos podemos encontrarnos con mucha gente muy violenta que ha cometido
crímenes atroces y que, sin embargo, la puntuación sumado a las 4 facetas no llega a ese criterio a partir del cual podemos considerar los psicópatas. Ahora ya podemos seguir avanzando, por favor. No, es que tenemos que ir hacia atrás. Entonces, si esto vamos hacia adelante, no. No. Más adelante, no. A ver. Vale, ok, mira, aquí, detrás, en este dibujo, este de aquí. Perfecto, pincha ahí. Pincha ahí. Vale, lo ponemos ahora, perfecto. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre? Vale, la primera cuestión es, la psicopatía, sin duda, es un factor que agrava el crimen y agrava la vida criminal de la gente. Pero hay muchos psicópatas que no son criminales y hay muchos criminales de enorme violencia que no son psicópatas. Esto es una cuestión que deberíais tener en cuenta. Lo digo porque muchas veces, bueno, pues cuando estoy en seminarios o con colegas en grupos realizando cualquier actividad, oigo mucho la expresión, no, este es un psicópata. No, ha cometido un crimen horrible, pero realmente no podemos decir que es un psicópata. Quizá me puedas decir, tiene una faceta afectiva psicopática, ¿de acuerdo? Esto es importante, pero no es lo mismo. Por eso, antes os he dicho, no tomemos la puntuación de la PCL en su totalidad como único referente, ¿no? Entonces, ocurre que además la investigación nos señala que la PCLR es, desde el punto de vista de lo que es la predicción, es un predictor de la violencia, pero no es el mejor predictor de la violencia. Por ejemplo, en el ámbito de la reincidencia sexual, la PCL no es una de las mejores. Hay otras pruebas que evalúan el riesgo de reincidencia sexual por encima de la PCL. Y en un sentido global, por ejemplo, la HCR20 es mucho mejor. La HCR20 valora los factores de riesgo dinámicos y estáticos, establece objetivos de intervención, toma en consideración los factores protectores, cosa que la PCL no hace en absoluto, establece posibles escenarios de riesgo y plantea un seguimiento terapéutico. Todo esto paso a paso. Entonces, yo no tengo ninguna duda, si tuviera que predecir la violencia, utilizaría la HCR, porque además la PCL es un instrumento que no es fácil ni corto de tiempo a la hora de rellenarse. Hay que hacer una entrevista que puede durar un mínimo de hora y media, si se es rápido, o 2 horas o incluso más. Y luego hay que revisar los archivos también, ¿no?, para valorar la prueba. Y luego, debido a que la psicopatía no siempre es el factor que explica o el trastorno que explica el comportamiento violento del individuo, como habéis tenido oportunidad de ver en la tabla que antes os he puesto, considero que es enormemente útil utilizar instrumentos de valoración de patología como elementos complementarios. Por ejemplo, el MPI 2RF. Yo considero que este es el mejor instrumento para complementar la PCLR. ¿Por qué? Porque hay determinadas escalas, por ejemplo, las que evalúan suspicacia, amenaza y escalas de personalidad patológica, como introversión, indefensión, inseguridad, etcétera, que pueden influir de manera poderosa a la hora de plantear un programa de intervención con ellos. ¿Por qué? Porque estos factores se asocian de una manera importante con lo que podríamos considerar la estabilidad emocional, lo que podemos considerar su capacidad para establecer vínculos con los sujetos, en este caso con los terapeutas o con otros compañeros, y en definitiva son factores a tener en cuenta, al margen, por supuesto, de lo que es el espectro del perfil que pueda derivarse del MPI, porque los psicópatas pueden tener también comorbidad, como vosotros sabéis, pueden presentar patología dual, pero también pueden presentar bueno, pues otro tipo si no de trastornos, al menos pueden presentar variables asociadas con sintomatologías diferentes, ¿verdad? Seguimos adelante. Muy bien, esta la hemos visto. La siguiente. Esta también. Vamos a la siguiente. De acuerdo. Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que hemos visto? La psicopatía no es un concepto monolítico, no es, desde luego, el concepto que se ha hecho popular dentro de lo que es un poco la cultura, ¿verdad? O incluso el hablar de los profesionales, también podemos hablar incluso dentro de la cultura profesional,
y no puede ser de ninguna manera el instrumento ideal a la hora de establecer la predicción. Hay mejores instrumentos de predicción, lo cual no significa que contar con la puntuación en psicopatía no sea útil. Esto es otra cuestión. Obviamente, conocer el espectro que presente el sujeto de la psicopatía es siempre útil, no digo que no lo sea. Lo que digo es que si vamos a utilizar un instrumento, es mejor utilizar otro. Creo que se ha ido la imagen, ¿no? Estábamos en otra... No, está aquí, ¿no? No estábamos en una... estábamos ahí. Pues ya está. Estábamos ahí, exacto. Perfecto. Entonces, ahora quiero hablaros sobre el tratamiento. ¿Por qué? Porque de nuevo, aquí tenemos que enfrentarnos con la imagen del tratamiento característica de lo que es un poco lo que se ha difundido en los medios, ¿verdad? El tratamiento del psicópata es imposible. Por sus características es comprensible que desde luego establezcan obstáculos muy importantes. Obviamente el hecho de ser alguien con un rasgo de manipulación, de mentira, el hecho de ser una persona con emociones superficiales, etcétera, no favorece lo que es un proceso terapéutico. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos suficiente investigación como para apoyar que el tratamiento de los psicópatas no puede llevarse a cabo? La respuesta es no. Lo que tenemos actualmente concluye que no podemos decir si realmente el tratamiento de los psicópatas es factible o no, porque sencillamente no hay investigación. Pero sí que hay algunas investigaciones aisladas que han obtenido resultados muy prometedores. Entonces, sencillamente invertimos muy poco en el ámbito del tratamiento. Lo que sí que hoy en día hemos descubierto en los últimos años es que la psicopatía puede ser un factor importante a la hora de moderar el tratamiento. Dicho de otra manera, volvamos de nuevo a las dimensiones o las facetas. Por ejemplo, en un individuo que tenga una faceta interpersonal pobre, es decir, que sea una persona con poca habilidad para la manipulación, relativamente poco egocéntrico, es evidente que esa información es muy útil a la hora de plantear un problema de tratamiento, que si estamos hablando de un individuo que tiene una faceta 1 muy elevada, para no hablar de los dos factores. Si tenemos un factor 2 muy elevado, pero un factor 1 menos elevado, es evidente que destaca más el componente de antisocialidad, el componente de marginación, el componente de vida irresponsable, y destacan menos los aspectos relacionados con la personalidad. Entonces, de nuevo, los factores o las facetas de la psicopatía moderan el programa de tratamiento. Luego, otra pregunta importante es en qué medida estamos hablando de psicópatas primarios o secundarios. Esta división ya se introdujo en los años 40 por un psiquiatra que se llamaba Benjamin Karpman y también es una división que luego recogió David Lykken, uno de los grandes teóricos de la psicopatía, que murió ya hace algunos años, y otros muchos autores, dando a entender que hay psicópatas que presentan ansiedad, que presentan lo que Karpman hablaba en términos de neurosis, es decir, que hay psicópatas que, a pesar de que tienen un historial delictivo muy grande y a pesar de que cometen delitos de igual violencia que los otros, tienen, por así decirlo, problemas grandes en la regulación emocional. Presentan lo que antiguamente se llamaba neurosis, ¿verdad? Trastornos vinculados con la ansiedad, con la depresión, oscilaciones importantes con respecto a su yo, con estados de ánimo que bajan, etc. Estos psicópatas secundarios se cree que tienen componentes ambientales más importantes. De tal manera que si pasamos la PCL, la PCLR, eso no lo vamos a evaluar, porque la PCLR no mide ansiedad, la PCLR no mide depresión, no mide trastornos en la identidad, cuestiones que sí que pueden medir la MPI. Y en ese sentido, desde hace muchos años sabemos que los psicópatas secundarios están más asequibles a los programas de tratamiento, porque es gente que sufre desde el punto de vista cognitivo, ¿no? Y luego otra parte de la investigación reciente, muy importante, tiene que ver con la alianza terapéutica. La siguiente, por favor. No, esta vamos a omitirla. Ahí está.
¿Qué es la alianza terapéutica? Obviamente la alianza terapéutica es el vínculo que se establece entre el terapeuta y el individuo o el grupo, si la terapia es grupal, de tal manera que ambos, digamos que se suman en el esfuerzo de introducir los cambios. Por definición, la gran razón para plantear que los psicópatas no pueden recibir un tratamiento es que son absolutamente reacios a la alianza terapéutica. Ellos están encantados de conocerse a sí mismos, piensan que no tienen ningún problema, se sienten superiores a los demás, se consideran injustamente tratados y por consiguiente, de entrada, ofrece un panorama muy poco halagüeño con el terapeuta, ¿verdad? Todos los que trabajáis en el ámbito de la clínica sabéis la importancia de la alianza terapéutica, ¿no? Hoy en día hay investigaciones muy interesantes que ponen de relieve que si conseguimos que el sujeto se mantenga en el programa, su porcentaje de reincidencia es parecido a aquellos individuos que acaban el programa y no son psicópatas. Dicho de otra manera, que el problema, el gran desafío está efectivamente en conseguir que los psicópatas no abandonen el programa, porque sí que hay investigación que nos dice que muchos psicópatas no terminan los programas. Entonces, una manera de trabajar que yo creo que puede ser muy interesante es a través de una alianza terapéutica que sea inteligente, ¿verdad? Que sea capaz de manejar las expectativas del sujeto en un sentido franco y abierto, sin incurrir en quizá estos mecanismos que podemos utilizar con personas que tienen otros trastornos, ¿no? Más vinculados en el ámbito emocional, en el ámbito de lo que es la superación, etc., ¿no? La siguiente. Me parece muy interesante un modelo de alianza terapéutica, que es el modelo tridimensional de Chuzik y Attieri, en el cual lo que hacen es plantear que existen como tres narrativas a la hora de establecer una relación de trabajo. Una narrativa sería la narrativa que tomaría, por ejemplo, la víctima. Desde el punto de vista de la víctima, hablado en general, por supuesto, hay variaciones, ¿no? Pero en general, desde el punto de vista de la víctima, el agresor lo que tiene que hacer es pagar por lo que ha hecho y sufrir la condena, ¿verdad? Luego tenemos la perspectiva de la corte o del tribunal, lo que pone arriba en inglés courts narrative, que de alguna manera representa a la sociedad. La sociedad exige el castigo de aquellos que han cometido crímenes execrables, ¿no? Y luego está la perspectiva del delincuente. La perspectiva del delincuente no es la misma. La perspectiva del delincuente es que, bueno, que quizá ha metido la pata, pero bueno, había circunstancias que lo explicaban, no ha sido tan grave como se ha dicho, yo no soy de la manera en que me representan. En definitiva, necesariamente, en general, la perspectiva del delincuente es siempre una perspectiva más positiva y menos condenatoria, ¿no? Que la que puede establecer la narrativa de la víctima, que lo que busca es resarcirse legítimamente a través de la acción de la justicia del daño sufrido, o la perspectiva de la sociedad, que quiere que aquellos que quiebran el contrato social reciban el castigo que merecen. Bueno, un poco el desafío que plantea Chuzik y Attieri es que el terapeuta no debe de postularse como adalid o como representante de una de estas perspectivas, que debe de intentar buscar un equilibrio entre, por eso en el gráfico, ¿verdad? El terapeuta está en lo que sería el centro imaginario de este cubo, ¿no? En función de las circunstancias, en función del momento en el que está atravesando el programa terapéutico, en fin, manejando las claves del individuo, las claves contextuales, debería de irse en una de las dimensiones o en otras, dependiendo de cómo vaya funcionando el programa. Por ejemplo, si el sujeto manifiesta muy poca empatía hacia las víctimas o tiende a devaluar a la víctima, quizá el terapeuta tenga que tomar parte del rol de la narrativa de la víctima. Si el sujeto manifiesta un desprecio absoluto por la sociedad, por las reglas, por las leyes que protegen a las personas de sus actos, a lo mejor tiene que hacer un poco de representante de esa sociedad, ¿verdad? Y en la medida en que el sujeto bueno, pues muestre aspectos que vayan en contra de su propio esfuerzo, pues él podría adoptar también un rol de apoyo al individuo, ¿no? Yo creo que esto es una perspectiva muy interesante
que Chudri y Atsieri lo plantean en un sentido genérico para el tratamiento y que a mí me parece que aplicado a las psicopatías por terapeutas expertos pueden ser interesantes. Lo siguiente, por favor. Me interesa destacar que en la investigación actual hay programas desarrollados por el grupo de Caldwell en la prisión de Mendota, sí, en el estado de Wisconsin, que ha probado a través de diseño experimental que es posible, con jóvenes delincuentes, 16, 17, 18 años, es posible llevar a cabo programas de tratamiento con éxito. El modelo que él llama modelo de la descompresión, en el cual hay una síntesis de programa de gestión de contingencias con grupo terapéutico, bueno, un programa ambiental y de apoyo individual. Estos programas han demostrado experimentalmente que los individuos con alta puntuación en psicopatía medida por la PCLR en su versión juvenil han reincidido de manera significativamente estadística, han disminuido menos que el grupo control y además han logrado una disminución en un retest de la PCL de los puntajes de psicopatía. Es una idea importante porque nos viene a decir que con los jóvenes, como ya sabéis, la personalidad no está del todo configurada y hay opciones para introducir cambios importantes, ¿verdad? Este punto que planteó a la derecha de intervención sobre los factores ambientales que activan los rasgos de la psicopatía recoge esta idea que antes os dije sobre la importancia de la epigenética, cómo el vivir en determinados contextos puede favorecer que determinados rasgos latentes que están en el genotipo pasen al fenotipo, mientras que en otros contextos esto no tiene por qué ocurrir, ¿verdad? De tal manera que si estamos trabajando con jóvenes y todavía la personalidad no se ha configurado del todo, igual es factible, ¿verdad?, hacer algún tipo de regresión o de control de esos rasgos, de tal manera que no se consolidan del todo. Siguiente, por favor. Terminamos ya. En las conclusiones, la primera cuestión creo que debemos de recordar es que la psicopatía no tiene el monopolio del crimen y la violencia. La naturaleza humana por sí misma explica muchos de estos crímenes. Os he querido poner esa breve referencia a la investigación, ¿verdad?, que llevamos a cabo en Cataluña con los delincuentes más violentos que tenían ahí, asesinos en serie, múltiples, homicidios sexuales, etc. Ya habéis visto que muchos de ellos no tenían una puntuación elevada. ¿Es un factor de riesgo importante para el crimen y la violencia? Sí, pero no explica todo el crimen o la violencia, o por lo menos no explica, ¿cómo diría yo? No explican todo el conjunto de factores que pueden juntarse para producir ese tipo de comportamiento. De tal manera que es importante tener esto en cuenta. En segundo lugar, el concepto de sociopatía hoy en día está prácticamente abandonado, o algunos autores lo utilizan para referirse a aquellos psicópatas que sobre todo lo son por causas ambientales. Sería algo así parecido a la psicopatía secundaria a la que antes he hecho referencia. A mí me gusta utilizar este concepto para referirme a aquellos individuos que actúan como psicópatas porque han crecido en un contexto ambiental psicopático, es decir, o si queréis llamarlo, en un contexto sociopático, porque aquí el prefijo socio se refiere, ¿verdad?, a la sociedad o a la comunidad. ¿Cuál es la diferencia entre un sociópata y un psicópata? El sociópata, por ejemplo, puede querer a su familia, pero puede matar a muchos sin pestañear. Un psicópata auténtico, primario, no quiere a nadie. Sin embargo, planteando todos aquellos jóvenes y adultos que crecen en contextos donde los cárteles han creado auténticas culturas del crimen. Tú puedes cortar la cabeza a 5 miembros de una banda rival, o a 5 que han hecho cualquier cosa que el código de tu cártel lo prohíba. Pero por la noche puedes estar con tus hijos. ¿Cómo es posible esto? Puedes cometer crímenes horribles. Yo creo que el concepto de sociopatía aquí es útil. ¿Por qué? Porque sabemos que hay determinados mecanismos cognitivos que a ti te permiten separar tu vida personal de tu vida criminal. Bandura ha hablado de los mecanismos de vinculación o desconexión moral. Y bueno, hay otras investigaciones que nos dicen que el sujeto es capaz de hacer esa división. Ya
habéis visto en las clásicas películas de la mafia cómo un solícito padre puede estar preocupado por las notas de su hija, pero en una parte decirle a su lugarteniente que mate a una familia porque resulta que no han pagado el impuesto de la mafia. Bueno, ¿esto cómo es posible? La respuesta es, ha crecido en una cultura donde eso él lo puede hacer. Puede querer a sus hijos y puede matar a una familia de una manera atroz. Entonces, creo que es importante introducir o mantener el contexto de sociopatía para referirnos a esos factores subculturales que pueden hacer que la gente actúe como psicópatas. Y finalmente, con esto termino, son 50 minutos, creo que estoy... La siguiente, por favor. Vale, creo que con esto cumplo, porque hemos empezado 10 minutos tarde por el problema, pero con esto creo que cumplo con el tiempo previsto. Debemos de recordar que la predicción e intervención con los psicópatas ha de prestar atención al perfil del espectro. ¿De acuerdo? El término empleado como categoría uniforme no tiene sentido en esos ámbitos. Y luego también recordar que la PCLR o el mero conocimiento de que alguien es un psicópata no permite una gestión del caso, porque se trata básicamente de factores estáticos que prestan poca atención a los contextos donde el sujeto se ha de desenvolver posteriormente, ¿verdad? Y da poca información ágil sobre la gestión del riesgo. Hay otros instrumentos como el HCR20 y otros que están relacionados que son más útiles en la gestión del caso. Y finalmente concluyo, volviendo al principio, esa definición de psicópata de Robert Hare, que de alguna manera ha sido un poco la traducción científica de lo que luego hemos visto en la cultura popular. La cultura popular está muy distorsionada. Está hablando de determinados psicópatas, está hablando de quizá algunos asesinos en serie inteligentes, está hablando quizá de algunas personas que han sido particularmente hábiles, quizá en contextos de alto estándar social, y evidentemente estas personas han existido, pero se trata de una minoría. La gran mayoría de los psicópatas, como hemos tenido oportunidad de revisar aquí, están lejos de esta imagen de la cultura popular. Cuando hablamos del psicópata en el cine, en la literatura, en la cultura popular, estamos hablando de una imagen en muchos sentidos ideal, que no es real. O, para ser benévolos, una parte muy pequeña que no representa a lo que es la psicopatía en su totalidad. Y supongo que ahora habrá preguntas a través del chat o me las formuláis vosotros. Sí, voy a leer las preguntas que tenemos en el chat. Le estaba agradeciendo por la interesante conferencia. Vamos a leer la primera. Ella es de María Fernanda de los Ríos. Dice, un psicópata no suele aceptar que tiene un problema, no acude a terapia ni acepta aplicar un test para detectar el trastorno. Y si lo hace, ¿cómo saber que sus respuestas son sinceras? ¿Cómo hace usted para diagnosticar un trastorno psicópata? Bueno, en realidad la PCLR no se basa en las respuestas que da el individuo únicamente, sino que se basa en el manejo de información que está triangulada, ¿verdad? Información que procede de otras personas o que está en registros o en archivos, y en definitiva, pues hay siempre o en muchos casos una posibilidad de contrastar lo que el sujeto dice. Por otra parte, en la valoración individual, uno si tiene experiencia se da cuenta en qué medida una persona pues está ocultando información o no está siendo sincero. Es por eso que uno de los grandes retos de la investigación en el ámbito de la psicopatía está precisamente fuera de las cárceles. ¿Por qué? Porque fuera de las cárceles no tenemos registros, o al menos no son fácilmente accesibles, ¿verdad? Es decir, nosotros no podemos tener acceso a registros médicos o psiquiátricos. Es en el ámbito de la psicopatía integrada a la que antes me he referido donde realmente está uno de los grandes desafíos, ¿verdad? Porque hay menos información sobre el individuo y en muchos sentidos, si pasamos pruebas que son autoinformadas, pues obviamente ahí el sujeto puede distorsionar la realidad, ¿no? Yo creo que en el contexto forense la valoración de la psicopatía es bastante ajustada a la realidad, en el contexto forense, es decir, teniendo al individuo cumpliendo una condena o estando en un hospital forense.
es un desafío, desde luego, por las razones que he explicado, la evaluación de la psicopatía en la población convencional. Muy bien, gracias. Seguimos con la siguiente pregunta. Esta es de María Castellanos. ¿Qué alteraciones tiene un psicópata a nivel cerebral? Bueno, a ver, básicamente la hipótesis más, y planteo como hipótesis, porque no creo que se pueda considerar de ningún modo una teoría ya consolidada. Sí, una hipótesis muy interesante. Lo que plantea es que hay un funcionamiento anómalo de lo que se puede considerar el circuito moral o el circuito emocional. ¿Qué es el circuito moral o circuito emocional? Son aquellas estructuras del sistema límbico y del sistema paralímbico, en particular el córtex orbitofrontal y el córtex ventromedial, que están asociadas con la toma de decisiones y la ponderación de los factores con respecto a conflictos interpersonales. Singularmente en el sistema límbico la amígdala y, como he dicho, en el córtex prefrontal el córtex orbitofrontal. En definitiva, lo que nos hemos encontrado es que los sujetos tienen dificultades a la hora de detectar el sufrimiento o el miedo en los demás. Su respuesta emocional frente a imágenes o estímulos que en una persona no psicópata produciría una alteración porque se activaría nuestra empatía, en estos individuos se produce un funcionamiento hipodesarrollado, en definitiva, un funcionamiento muy bajo. Claro, si tú no te activas cuando ves imágenes donde aparecen estímulos asociados con el sufrimiento, con la tristeza, con el miedo de las personas, perdón, si tú no te activas, significa que eso a ti no te afecta emocionalmente. Si no te afecta emocionalmente, significa que la empatía, que es la respuesta emocional de compartir el sufrimiento con el otro, no se va a producir, porque sencillamente tú no has percibido de una manera significativa ese miedo. Entonces, esa es actualmente la teoría más potente a la hora de explicar el funcionamiento del psicópata desde el punto de vista de la neurociencia. Luego hay otras que están asociadas, ¿verdad? Pero yo diría que el déficit emocional o la hiporreactividad del sistema emocional y moral, que están muy vinculados, a través del sistema paralímbico, del córtex prefrontal, yo diría que constituye el núcleo de lo que es la investigación actual. Perfecto, seguimos con la siguiente pregunta, es de Laura Restrepo. Ella pregunta, ¿cómo se puede abordar en una entrevista a un psicópata cuando éste se está enfrentando a un sistema judicial? Por ejemplo, cuando se le pide dar su testimonio sobre un hecho en el cual cometió un delito. ¿En el sistema judicial te refieres en un juicio? ¿Hacerle preguntas al sujeto en un juicio o en una entrevista policial? Solo dice, cuando se le pide dar su testimonio sobre el hecho en el cual él cometió un delito. Ya, es que no es lo mismo si la pregunta tiene que ver con hacerle preguntas en el juicio, en la corte o dentro de una investigación. En general hay 3 reglas fundamentales a la hora de entrevistar o interrogar a alguien. Disculpe, en un juicio comentó. En un juicio, yo creo que tendría que haberse trabajado anteriormente, pero bueno, en un juicio yo diría que lo fundamental es presentarle las preguntas de tal manera que él pueda evadirse lo menos posible, es decir, haciendo las preguntas más específicas y concretas y que él no le permita introducir valoraciones u opiniones que nosotros no podemos comprobar. ¿Por qué? Porque lo que se trata es que en la testifical él tenga el menor, frente en un juicio, en una corte, él tenga el menor margen para introducir ambigüedad o no responder de manera directa. Entonces yo creo que esta norma que es aplicable a todos los testigos, en el caso de los psicópatas, es mucho más importante. Y si nosotros previamente hemos estudiado al sujeto, cosa que en el caso de los psicópatas es muy importante, deberíamos tener hecho los deberes de casa y tener preparadas determinadas preguntas que pueden revelar que él está mintiendo o que ha mentido, con lo cual su posición de fuerza o de dominación dentro del juicio pierde peso, porque estamos minando un poco la imagen que él quiere presentar. Yo diría que estas 2 normas, preparar las preguntas desde casa, intentando establecer puntos donde él no es creíble, y demostrando que está mintiendo, y hacer las preguntas de la manera más específica posible para
para permitir lo menos posible su margen de evadirse de lo mismo, creo que son las dos reglas fundamentales. La siguiente pregunta es de Valeria Ungo. Ella pone, hola, soy de El Salvador y uno de los temas más frecuentes aquí son los pandilleros o maras. Muchos de ellos se vuelven pandilleros por problemas económicos, por reclutamiento forzado o porque nacen en una familia con miembros pandilleros y lo crían en ese ambiente. Mi pregunta es, ¿existe una psicopatía aprendida en este tipo de casos o podríamos decir que muchos de ellos se vuelven psicópatas? Bueno, ese es justamente el ejemplo al que antes me refería con el concepto de sociopatía. Es decir, la sociopatía, desde mi punto de vista, es el desarrollo de tendencias psicopáticas por razones sociales. ¿Cuál es la diferencia entre un sociópata y un psicópata? ¿Cuál es la diferencia entre un pandillero psicópata y sociópata? Si el pandillero psicópata no tiene vínculos reales con nadie, es decir, si tiene hijos no los cuida, si tiene mujeres no se preocupa, si tiene amigos no los cuida, es un psicópata que ha prosperado en un medio favorecedor de sus tendencias, puesto que la violencia es un medio y la dominación es un medio que él comprende. Si esta persona, a pesar de los actos crueles que puede cometer, tiene vínculos significativos con los demás, es decir, que es una persona que es capaz de ser empático, que es capaz de cuidar a la gente que están, por así decirlo, dentro de su ámbito de actuación y no son sus enemigos, entonces tú puedes decir que él vive en un contexto sociopático y por consiguiente tiene una psicopatía adquirida o una sociopatía, pero él no es un psicópata primario, no es un psicópata auténtico. Perfecto, la siguiente pregunta es de Carmen Urena. Dice, hola Vicente, ¿el sentimiento de culpa que pudiera sentir el psicópata viene dado por las consecuencias de ser descubierto y censurado? ¿O tiene real capacidad para empatizar y sentir culpa? Bueno, de nuevo, habéis visto que en la diapositiva donde he puesto las facetas, habéis visto que un sujeto puede tener una puntuación elevada en algunas facetas, pero no en otras. De tal manera que un sujeto puede tener 27 puntos y tú puedes decir que tiene una psicopatía. En Europa, por ejemplo, como antes he comentado, 27 puntos es un criterio bastante habitual, a partir del cual clasificamos a los sujetos como psicópatas o no. Sin embargo, te recuerdo que la PCL llega a los 40 puntos. Entonces, es posible que un individuo con 27 puntos tenga una faceta afectiva, que es donde está la culpa, la empatía de la que hablas, poco desarrollada. Es decir, que el sujeto en realidad sea capaz de tener al menos una cierta capacidad de arrepentirse. Esto es algo que he intentado destacar en la ponencia. Para hacerme esa pregunta tú me tienes que decir, un sujeto que obtiene una puntuación muy elevada en la faceta afectiva, ¿de verdad que no se arrepiente? La respuesta sería, efectivamente, no se arrepiente. Si el sujeto tiene una puntuación elevada, si tú has medido bien esos rasgos en esos factores y tiene una faceta afectiva de psicopatía elevada, tú puedes decir que no se arrepiente. Pero ojo, si manejas el concepto global de psicópata, tienes que preguntarte, de acuerdo, pero ¿es posible que tenga empatía? Quizá lo tenga. ¿Por qué? Porque su faceta afectiva no es muy elevada en psicopatía y las otras facetas sí que lo están, ¿no? En todo caso, lo que nosotros entendemos por un psicópata con una puntuación alta o muy alta, en general, efectivamente tiene muy poca capacidad para arrepentirse por el daño ajeno. El arrepentimiento por las consecuencias yo no le llamo arrepentimiento, ¿verdad? No es un arrepentimiento real, porque si no lo hubieran pillado no se hubiera arrepentido. Más bien es un lamentarse, ¿no? Yo distingo entre el arrepentimiento y la lamentación. Una persona que le sabe mal haber cometido el delito porque ha sido pillado, se lamenta, pero no se arrepiente. Muy bien, Bárbara Serrano nos pregunta, ¿qué consecuencias positivas o negativas tiene darle el diagnóstico de psicópata a un psicópata? Bueno, las consecuencias son siempre muy malas, positivas ninguna, salvo que esté viviendo en un grupo donde eso se valore mucho y se lo tome a risa, ¿no? O sea un grupo violento y eso se considere como una medalla. Ahí sí, ahí puede tener, en conceptos donde la violencia es el modo de vivir, probablemente sea un factor positivo, pero en el resto es un factor negativo. Dentro de una cárcel es un factor, es un estigma, porque ya de entrada se te considera manipulador, se te considera que vas a montar lío en la prisión, se te considera que no vas a tener ningún interés en rehabilitarse, en formar parte de los programas de tratamiento.
En un juicio igual, si un sujeto lleva un diagnóstico de psicópata, normalmente esto no le sirve de ninguna, no le sirve para aminorar la pena, normalmente es un factor de riesgo, ¿verdad? De que el sujeto es peligroso. Luego también es un estigma dentro del sistema jurídico. Luego, fuera de lo que pueden ser grupos violentos, donde la violencia y la frialdad emocional y la premeditación sea un plus, la psicopatía es un estigma, claramente. Tenemos otra pregunta de un espectador anónimo. Dice, ¿los trastornos de conducta y trastornos negacionistas desafiantes en la niñez son predictores de la psicopatía en el adulto? ¿Hay forma de predecir un trastorno de psicopatía? Sí, el trastorno negativista desafiante, el trastorno de conducta, incluso el TDAH, el trastorno de hiperactividad, déficit de atención, son factores de riesgo para la psicopatía. Pero lo que realmente implica el mayor riesgo es lo que del DSM-5 aparece dentro del trastorno de conducta como emociones morales limitadas, que es un cualificador del trastorno de conducta. Si repasáis el DSM-5, veréis que en el trastorno de conducta hay una parte en la que dice que ese trastorno de conducta puede ser calificado además de trastorno de conducta con emociones morales limitadas. Eso es el equivalente al factor afectivo de la PCLR, es decir, eso es equivalente a los rasgos de insensibilidad emocional, falta de empatía y falta de sentimiento de culpa. Esos son los factores que discriminan más a los niños que luego tienen más probabilidades de desarrollar una psicopatía como adultos. Lo que podemos denominar en el DSM, el término es emociones morales limitadas y es básicamente el factor afectivo de la PCLR en el ámbito de la infancia. Muy bien, Vicente, pues hemos llegado a terminar la sesión que teníamos. ¿Hay algo más que quieras agregar a los participantes? No, nada, que espero que les haya resultado interesante y bueno, agradeceros vuestra invitación a este congreso. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.